enfocando desde hace aproximadamente 3 semanas, ya que anteriormente habíamos hablado de la vida de fe. Y bueno, recapitulando lo que nos enseñaba nuestra profeta Xiomara el domingo pasado, debemos recordar que no solamente debemos enfocarnos en los milagros de Dios, sino que nosotros debemos comprender y entender cuál es la naturaleza de Dios, porque Dios es amor, Dios es fiel, Dios es misericordioso, y Él nos transmite a nosotros ese amor con su provisión, cada día con su protección, y nosotros tenemos que aprender a transmitir eso a las demás personas. Entre uno de los libros de la Biblia que estuvimos leyendo el domingo pasado, nos encontramos con Primera de Juan capítulo 4 y también Primera de Corintios capítulo 13. En Primera de Juan capítulo 4 a mí me llamó la atención en el versículo 15, que dice que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Él permanece en Dios y Dios en Él. Y más adelante en el versículo 16 dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Si nosotros buscamos el significado de la palabra permanecer, significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, situación o condición. Y la única forma en la que nosotros podemos mantenernos en ese amor es cuando nosotros realmente somos transformados, nuestra simiente, nuestra raíz es cambiada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pretender decir, bueno, un día sí te amo, otro día no te amo, otro día me hiciste esto y por esta razón yo dejé de amarte, porque el amor de Dios no es así. Y el amor de Dios, como nos explicaba nuestra profeta, ya fue derramado en nuestras vidas con el sacrificio de Jesucristo. Entonces nosotros no podemos pretender que el amor que es de acuerdo a nuestras capacidades humanas esté limitado a una condición, que es una circunstancia indispensable para la existencia de otra. Dios nos amó primero y Él no pensó, bueno, ellos son malos o ellos son de esta manera y yo no los voy a amar. No, el Señor simplemente nos amó, y en esta carta habla de la naturaleza del amor. También estuvimos hablando de Primera de Corintios en el capítulo 13, en donde en el capítulo 13. Entre las características del amor, allí podíamos ver que el amor no busca lo suyo propio. Entonces nosotros, cuando manifestamos ese amor a las demás personas, no lo podemos hacer pretendiendo esperar una retribución, sino que debemos hacerlo con las motivaciones correctas, por la única razón de que Dios es amor. Y allí yo le comentaba al profeta que una de las cosas que me llamaba la atención es que además de todas estas características, podíamos ver cómo el apóstol Pablo lo hacía con la intención de corregir. Es decir, que cuando tú corriges, tú también estás manifestando amor, y en ese caso, ese amor incondicional que viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque en esta iglesia, como sabemos, y podemos buscar en el contexto histórico, había muchos problemas, habían problemas sexuales, habían problemas de idolatría, habían diversas filosofías, y lo que buscaba el apóstol Pablo era la corrección de esta conducta, porque aun cuando ellos tenían todos los dones, dice allí que ellos tenían todos los dones, ellos se envanecieron, y esto era lo que nos explicaban nuestros pastores la semana pasada. También hicieron mención a primera a los Corintios en el capítulo 11 con respecto a la cena del Señor, porque ellos querían recordar el sacrificio de Jesucristo, pero en realidad hacían cosas indebidas, se embriagaban, no esperaban para comer, y el apóstol Pablo quería que ellos corrigieran esas conductas, corrigieran eso, y eso es para perfeccionarlos en ese amor de Dios. Ahora yo le quiero preguntar a usted, profeta José, ¿qué piensa con respecto a esa cena del ágape, del amor de ese momento? Bueno, primero que nada, buenos días a todas las personas que ya están conectadas, a las personas que están ahí a través del Instagram, también a través del Facebook, que creo que es muy, muy importante poder entender este tema que venimos hablando ya aproximadamente 3 o 4 semanas, acerca de lo que es el amor de Dios, acerca de lo que es la naturaleza de Dios. La palabra del Señor, como nos recordaba ahorita la maestra, nos dice que Dios es amor. O sea, su naturaleza es el amor. Ahora, el amor tiene muchas características o se expresa de muchas maneras diferentes, como nos nombró aquí la maestra, que el apóstol Pablo le hablaba a los corintios. Y también, como nos decía ella, corrige. Y una de las cosas más importantes que yo creo que hay, si se puede decir, en la iglesia, es la corrección, porque es la manera donde nosotros podemos ser formados, podemos ser transformados. Nosotros como ministerio
Nido de Águilas, una de las cosas que hemos trabajado más y que cada día vamos creciendo es en la formación del creyente, en el ministerio del maestro, que es edificarte a ti. Todas las funciones ministeriales, como es el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro, tienen la tarea, como dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 11 en adelante, que ellos tienen la tarea de edificar la iglesia del Señor, la cual es el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros nos hemos encargado a través de la dirección de Dios y la palabra que Dios le ha dado a nuestro apóstol de formar a los creyentes. Y eso mismo hacía el apóstol Pablo. Vemos ahí cuando nos hablaba a primera a los Corintios en el capítulo 11, como él les dice: ustedes cuando se reúnen, cuando hacen su ágape, podemos entender que nos explicaba muy bien la profeta Xiomara la semana pasada el significado o la definición de la palabra ágape, que en realidad es agape, una palabra griega. Y esta palabra, cuando tú la estudias desde sus principios, dice que lo utilizaban los griegos, los filósofos griegos, como lo fue Platón y otros tantos, que ellos utilizaban la palabra agape para hacer la diferencia entre eros. Eros, o el amor eros, es un amor sensual, sensitivo, mayormente inclinado a la parte sexual. Y ellos, cuando agarraban y decían la palabra ágape, se referían al amor absoluto, a un amor incondicional, a un amor que no tenía variación, que permanecía siempre, como nos hablaba hace unos minutos la maestra. Entonces ellos utilizaban esto. Ahora, para poder entender por qué Pablo les habla de esa palabra, debemos entender los contextos históricos. En el antiguo pacto, la palabra amor significaba otra cosa, más en el nuevo pacto tenemos que entender, en muchos de los libros que fueron escritos, fueron dirigidos, o las cartas fueron dirigidas a personas que eran mayormente griegos, a personas que eran gentiles. Eso quiere decir que eran personas que tenían una cultura totalmente diferente y distinta a lo que era el pueblo de Israel. Por ello ellos traían sus costumbres, arrastraban sus doctrinas, y aunque se convertían, entre comillas, o estaban congregándose o creían en el Señor, arrastraban aún así estas costumbres. Por eso que el apóstol Pablo les habla de la palabra ágape. ¿Para qué? Para que ellos, que eran griegos, para que ellos, que eran gentiles, entendieran cuál era la manera que ellos debían comportarse. Porque otro de los significados de la palabra ágape es que es compartir la comida. Es una cena, es una celebración, es compartir. Otro de los contextos históricos que debemos entender es que la iglesia primitiva, la iglesia de aquel tiempo, no tenía un templo donde se congregaban, sino que ellos se congregaban en sus casas. En diferentes casas se reunían, predicaban la palabra de Dios y ahí mismo compartían y hacían el ágape. Entonces, cuando Pablo le dice en el capítulo 11 ahí a los Corintios, él le dice: ustedes cuando se reúnen, no se están reuniendo de la manera correcta, ustedes están reuniéndose a través de los sentimientos. Ellos estaban viviendo el amor eros, porque era sentimientos, era pasiones, eran emociones, era transmitir el desenfreno que tenía su carne. Entonces él le dice: cuando ustedes se reúnan, tienen que manifestar ágape, tienen que manifestar el amor absoluto, tienen que manifestar el amor de Dios. Que, entre otras palabras, lo que él le estaba diciendo: ustedes tienen que manifestar la naturaleza de Dios. Es por eso que es importante entender la naturaleza, valga la redundancia, de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es su naturaleza. No es que Dios tiene amor, sino que Él es el amor. Él es el amor absoluto y Él es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, yo te quiero leer en el libro de Judas. En el libro de Judas es un solo capítulo, pero es muy importante lo que dice aquí. Algunos ya lo habrán escuchado, lo habrán leído. Yo te lo voy a leer. Judas capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido,
que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, y árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta es una palabra que no necesita mucha explicación porque es muy clara, mas sin embargo, uniendo con lo que hablaba el apóstol Pablo acerca de las correcciones que él les hacía a los corintios para que ellos pudieran hacer un verdadero ágape, para que pudieran manifestar la naturaleza de Dios cuando ellos comieran, cuando ellos compartieran. Aquí el apóstol Judas comienza su carta saludando, pero vemos que desde el versículo 13 él dice que él tenía el deseo de escribirles para que ellos combatieran a través de la fe, que no es otra cosa que la palabra de Dios, a través de la fe combatieran contra hombres que se habían metido encubiertamente en sus ágapes o en su comunión o en sus compartires, que tenían características específicas. Estos hombres dice que eran soñadores que mancillaban la carne. Mancillar la carne, busca el significado y era como quitarle el honor a algo. Por ejemplo, mancillaste el apellido, estás quitándole el honor al apellido. Dice que estos hombres con sus acciones negaban a Dios, pero estaban metidos con ellos y compartían con ellos, pero a través de las acciones que ellos manifestaban, estos hombres, dice el versículo 12 que acabamos de leer, dice: estos hombres son manchas en vuestros ágapes. Eso quiere decir que estos hombres manchaban la santidad de la iglesia. Estos hombres manchaban lo que Dios les había dado, el verdadero amor que Dios quería que ellos manifestaban, se veía manchada por las actitudes de estas personas. Ahora el apóstol aquí Judas les dice a los creyentes, les dice: ustedes deben combatir contra estas personas para que no manchen la naturaleza de Dios en sus reuniones, en sus congregaciones. ¿Por qué hablo de esto? Como te decía al principio de mi intervención, la iglesia apostólica de aquel momento se caracterizaba porque se reunían en casas. Es por eso que muchos profetas que dicen: no, es necesario volver a la senda antigua. Bueno, estamos reuniéndonos en estos momentos en nuestras casas. Entonces es necesario que tú, a través de la común fe que nosotros tenemos, combatas contra lo que hace que tus ágapes se manchen, contra lo que hacen que la naturaleza de Dios en tu casa, en tu vida, se manche, sino que Dios te dice a través de la palabra de fe
quita eso para que no caigas en el error que cayeron estas personas. Dice que ellos cayeron en la contradicción de Coré, cayeron en el error de lucro de Balaán. Estas personas dice que estaban destinadas a una condenación. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó la atención es una de las últimas cosas que dice que estos hombres son aduladores. Dice que estos hombres son quejumbrosos. Dice que estos hombres rechazan a la autoridad. Ahora debemos prestar atención, porque no será lo que hablaba el apóstol Judas otra cosa que lo que dijo el apóstol Pablo del carácter del hombre de los postreros días. Eso quiere decir que cuando nosotros caemos en queja, cuando nosotros caemos en adulación, cuando caemos en murmuración, estamos manchando nuestros ágapes, estamos manchando la naturaleza de Dios en nuestras vidas, y no estamos mostrando el amor absoluto de Dios en nuestras casas. Cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, cuando viene la venida del Espíritu Santo, dice que viene el Espíritu Santo, cae un viento recio en aquel lugar, dice que le son repartidas lenguas como de fuego, la gente comienza a hablar, otros comienzan a decir, no, estos están ebrios, están borrachos. Se levanta el apóstol Pedro, les habla acerca de la profecía del profeta Joel, dice que se convierte en 3,000 personas, pero al final, en los últimos versículos de este capítulo 2 del libro de Hechos, dice que la iglesia crecía y se fortalecía y compartían en las casas. Dice que compartían el pan. Eso quiere decir que una de las características de la iglesia apostólica era que ellos comían juntos. Eran ágapes. Pero siempre a lo largo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, mejor dicho, vamos a darnos cuenta, ya sea el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, aquí mismo el apóstol Judas que acabamos de leer, luchaban contra una misma característica. Y eran hombres que se metían encubiertos, falsos maestros, falsos profetas, que la única intención que tenían era que la gente cayera de la gracia. Otra de las características que aquí nombra el apóstol Judas, dice que estos utilizan la gracia de Dios como libertinaje, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Estos hombres se metían en las casas, dice que llevaban a las mujercillas llenas de pecados, eran hombres, pero ahora ¿por qué la gente los dejaba entrar? Porque tenía apariencia de piedad, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo, mira, hablándole acerca del hombre de los últimos tiempos, o el carácter del hombre de los postreros días, dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero niegarán la eficacia de ella. Eso quiere decir que no es que van a venir y a llevarles palabras de maldición, o no es que le entraban en sus casas o en sus ágabes con palabras malas, sino que entraban encubiertamente, entraban con apariencia de piedad, entraban con apariencia de ser buenos, pero a través del fruto que ellos manifestaban la naturaleza del amor eros, manifestaban la naturaleza del humano, manifestaban la naturaleza que no estaba con respecto a la naturaleza de Dios. Es por eso que el apóstol Judas le escribe esta carta tan fuerte a los creyentes y les dicen, yo les exhorto a que ustedes combatan contra estos hombres que tienen estas características. Y esto es uno de los primeros puntos que yo te quiero dejar en este día. El amor de Dios corrige, y hoy Dios viene a exhortarte para que tú combatas contra todas estas cosas, para que no haya manchas en los ágapes de tu familia, para que no hayan manchas en nuestros ágapes en este tiempo, sino que nosotros como creyentes podamos manifestar una de las naturalezas de Dios, y es que Dios es amor, y es que Dios es un amor absoluto que no tiene variación ni sombra, y que Dios quiere que nosotros crezcamos y seamos bendecidos para la gloria de Dios el Padre. Maestra. Amén. Bueno, de verdad que entender el amor de Dios es una de las cosas más bonitas que como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos, porque incluso el mayor ejemplo fue cuando Dios dio a su Hijo por nosotros. Allí podemos ver en Primera de Juan, en el capítulo 4, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Entonces debemos tomar esa muestra de amor, porque Dios cuando entregó a su Hijo lo hizo sin escatimar. Para los que no saben, escatimar significa dar algo en la menor cantidad posible. Es decir, que yo voy a dar esto, pero voy a calcular, voy a examinar cuánto me queda. Pero el Señor no hizo eso. Dios entregó a su Hijo por nosotros, y Él murió por nosotros en la cruz. Él
sufrió una cantidad de cosas horribles, latigazos, humillaciones, es la muerte más horrible de la historia, pero él en ningún momento pensó, ellos son pecadores, no vale la pena, ellos son esto, ellos son aquello, no. Él simplemente por amor, porque él es amor, él hizo eso por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué opina usted con respecto a esa palabra escatimar? Porque muchas veces nosotros como seres humanos nos limitamos y ponemos esos límites dentro de nuestra mente cuando vamos a manifestar amor hacia otra persona, incluso hasta nuestra familia en muchas oportunidades. Así es. Bueno, otra de los puntos que nosotros estuvimos estudiando es acerca de esto, de la palabra escatimar. La palabra escatimar, como bien nos decía la maestra, es como dar todo limitado. Y una de las características de las definiciones que dice es como calcular. O sea, hacer un cálculo y a través de este cálculo que tú haces, entregas lo menos posible. O sea, la menor cantidad. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 8, te la quiero leer. Desde el versículo 26, de los primeros versículos, desde el 1 al 26, nos hablan acerca de la vida del Espíritu. Más el versículo 28, te lo quiero leer. Desde el versículo 28 en adelante del libro de Romanos, en el capítulo 8, a los romanos, dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, glorificó. ¿Qué pues diremos acerca de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos claramente un ejemplo de lo que es no escatimar, lo que es no entregarse a medias. Aquí el apóstol Pablo, él le pone aquí el título más que vencedores, y él les habla aquí a los romanos, les dice algo muy tremendo, porque él dice, bueno, nosotros que hemos sido predestinados, que hemos sido llamados, porque te quiero decir algo que debemos conocer y que creo que cada creyente debería conocer, que Dios no deja nada a medias y que el amor de Dios se manifiesta en toda la plenitud, porque dice, al que Dios predestinó, Dios llamó, al que Dios llamó, Dios lo justifica. Eso quiere decir que Dios hace toda la tarea, y no solamente eso, sino que Él comienza a decirles una palabra muy, muy tremenda. Yo recuerdo que yo prediqué esto hace unos años atrás ahí en el salón de Cedefam, que Él dice, mira, Dios no escatimó, sino que nos entregó a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos. Y como nos decía la maestra, qué tremendo es poder entender que Dios nos entregó todas las cosas, y aunque nosotros no lo merecíamos. Es por eso que el tiempo de la gracia es tan tremendo, porque el significado de gracia es favor no merecido. Es algo que nosotros no merecemos, es algo que nosotros no nos ganamos, sino que meramente de gracia se manifiesta. Es por eso que aquí el apóstol Pablo le dice, Dios nos llamó, Dios nos predestinó, Dios nos trae provisión, Dios nos trae sustento, Dios nos trae todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos amó, y este amor se manifestó desde el principio, porque Él entregó a su Hijo y no escatimó. Él no mandó un ángel, Él no mandó un arcángel, Él no agarró y entonces dijo, bueno, que los seres humanos se salven a sí mismos.
hijos, sino que Él agarró y envió lo mejor. Él entregó a unigénito hijo para que nosotros seamos salvos, para que nosotros podamos ser personas como somos en este día, libres del sistema, libres de lo que Satanás, el diablo, ha querido hacer en contra de nuestras vidas. Por eso es que Pablo le dice a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, le dice que Cristo, cuando fue ahí en el madero de la cruz crucificado, dice que rompió el acta de los decretos que estaba en contra de nuestras vidas, y dice que venció a los principados, a las potestades, dice que los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. Pero todo esto comenzó, como yo siempre he dicho, con una obra de amor. Dios Padre enviando a su Hijo unigénito sin escatimar. Ahora, Cristo tampoco escatimó, porque dice que Él fue, dice que una de la palabra de Dios nos dice que Él agarró y no tomó en cuenta ser Dios. Dice que tomó forma de siervo, y cuando tomó forma de siervo, dice que Él mismo se entregó por amor a nosotros. Qué tremendo es poder entender eso, porque Cristo era Dios. Y Él dejó de ser Dios, dejó su deidad, dejó su poder para tomar forma de siervo, tomó forma de hombre, caminó aquí en la tierra como nosotros, y aún así, cuando tomó forma de siervo, tampoco escatimó, sino que se entregó y fue a la muerte, y muerte de cruz. Como dice en la palabra, el justo por los injustos, el que no tenía pecado por los pecadores, el que era santo y era perfecto por los imperfectos. Ahora yo te invito a conocer la profundidad de lo que es no escatimar, de lo que es tener generosidad, liberalidad, porque allí hay un poder sobrenatural tremendo. Porque aquí nos dice la palabra que Dios no escatimó para entregar a su Hijo por amor a nosotros, pero también nos dice: pero si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Porque yo te quiero decir, no solamente Dios nos salvó, sino que Dios nos defiende. No solamente Dios nos defiende, sino que Dios nos provee. No solamente Dios nos provee, sino que Dios nos sana. No solamente Dios nos sana, sino que Dios nos prospera, porque Dios no deja nada a medias. Dios no escatima con nosotros. Nosotros somos los que escatimamos en nuestras acciones. Somos nosotros, a través de nuestro amor incompleto, nuestro amor humano, que ponemos límites a lo que Dios ya ha decidido antes de la fundación del mundo para con nosotros y para con nuestra familia. Es por eso que yo te invito, te digo en este día, hay una palabra profética para tú y para tu casa. Hay una palabra profética para tu vida, y es que no escatimes. Y es que Dios no escatimó, y que Dios no escatimará para con nosotros en este tiempo. Por eso que le dice: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y continúa diciendo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué tremendos son estos versículos. Mira lo que dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú entiendes que Dios no escatima, cuando tú entiendes el amor de Dios, el amor absoluto, como es el amor ágape, el amor que no tiene límites, que es el amor de Dios. Cuando tú entiendes la naturaleza de Dios, tú entenderás que en Dios está todo lo que tú necesitas. Que en Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Que en Cristo Jesús está todo, nuestra sanidad, nuestra libertad. Está todo lo que necesitamos. Y cuando Dios dice es todo, es todo. Es por eso que Él dice: si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Cómo no nos va a entregar todas las cosas si Él entregó lo que más amaba? A su único Hijo, por amor a nosotros, que no lo merecíamos. Entonces Él dice: ¿cómo no te va a dar a ti todas las cosas que tú necesitas? Y mira lo que sigue diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Por eso te digo que el amor es absoluto, es completo. No es que viene Dios Padre, entregó a su Hijo, Cristo toma forma de hombre, forma de siervo, va a la cruz y Dios lo dejó muerto. No, Él murió, pero también Él mismo fue resucitado. Y como nos dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en el libro de Efesios, que nos dice la palabra del Señor, dice que el mismo poder que actuó en Jesucristo para resucitarlo de los muertos, ese mismo poder también actúa en nosotros. Ese mismo poder también actúa en ti, mujer, en ti, varón. El mismo poder que operó Jesucristo. ¿Cuál fue el poder que resucitó a Jesucristo? El poder del amor de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el amor es absoluto y lo cumple todo. Es por eso que Pablo dice: Él es el que murió,
pero también es el que resucitó. Y continúa ahí diciendo, más también es, porque no solamente resucitó, sino más también es el que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces Dios no deja nada a medias. Dios no escatima cuando Él decide hacer una obra, cuando Él decide hacer algo. Es por eso que yo te doy en este día una palabra de confianza, una palabra de certeza, de que aquel que comenzó la buena obra en ti, aquel que comenzó la buena obra en nuestra nación, aquel que está obrando en las naciones de la tierra, también es fiel en terminar la obra que Él comenzó. También es fiel en terminar ese milagro que tú necesitas. También es fiel en terminar la obra en tu familia. Porque Dios no tiene sombra de variación. Dios es Dios y Dios es incondicional y Dios no tiene límites. Es por eso que Él le da este ejemplo tremendo. Y continuamos. Vamos a ir desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí les hace una pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero mira lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mira, nosotros estamos muchas veces acostumbrados a que, bueno, estoy pasando por un momento malo y ayunamos y oramos y hacemos vigilia y hacemos un montón de cosas. ¿Sabes? Dedícate a conocer la naturaleza de Dios. Dedícate a conocer el amor de Dios. Pablo les habló y les dice, porque él lo vivía. Él dijo, nosotros somos contados como oveja que va al matadero. Nosotros somos perseguidos. Pero él le decía unas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Persecución, hambre, cuchillo, desnudez. Antes que en todas esas cosas que malas que puedan estar sucediéndonos. Ante todas esas adversidades, ante quizás la enfermedad, ante este virus que está a lo largo del mundo, ante las deudas, antes que todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que no escatimó, por medio de aquel que no puso límites para entregar a su Hijo. Ante todas esas cosas, tú y yo somos más que vencedores. Y yo te quiero invitar a conocer el amor de Cristo, porque excede a todo conocimiento. ¿Sabes? La gente del mundo anda errante de mar a mar, como dijo el profeta Malaquías, que van de aquí para allá, de mar a mar, buscando comida, buscando la respuesta de lo que está pasando a lo largo del mundo. Y viene uno y dice que es la gran tribulación, y viene otro y da otra palabra, y miles de palabras que salen a lo largo de las comunicaciones. Pero yo te quiero decir una palabra de confianza, que Dios está en control. Dios sabe lo que está ocurriendo, pero nosotros debemos que manifestar la naturaleza de Dios. Es por eso que Él dijo, antes en todas estas cosas estoy convencido de que somos más que vencedores. Y termina en el versículo 38 diciendo esta palabra, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque como dijo Pablo a los Corintios, porque cesarán las lenguas, cesarán las profecías, todas estas cosas se acabarán, pero al final de todas estas cosas quedarán tres: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor, es el amor. Es por eso que yo te digo en este día, no temas por lo que está pasando. Ten fe en Dios. La palabra del Señor nos habla de que estas cosas van a acontecer, como hablamos en el libro de Judas. Estos hombres ya están predestinados a manifestarse. El hombre inicuo, el anticristo, se va a manifestar. Las señales seguirán manifestándose, las señales del fin. Seguirán ocurriendo cosas malas a nuestro alrededor. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, ninguna de esas cosas te separará del amor de Cristo. Es por eso que si una persona en este tiempo de pandemia, como una de las cosas que nos contaba mi mamá hace unos días atrás, como hay personas en congregaciones que tienen preocupación porque hay creyentes que se están descarriando, que están yéndose al mundo. Bueno, estas personas no han conocido el amor de Cristo, porque cuando tú conoces el amor de Dios, cuando tú conoces la naturaleza de Dios y cuando tú sabes en quién tú has creído, puede venir tribulación, espada, desnudez, muchas cosas malas a tu alrededor, pero
pero ninguna de estas cosas creadas podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Yo quiero terminar en este día, esta mañana, este día domingo, hablándote acerca del profeta Elías. Al profeta Elías le pasó algo muy particular. Esto está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, desde el versículo 11 en adelante. Los primeros versículos nos habla cómo Elías huye a Oreb, porque él había matado a 400 profetas de Baal. Cuando él pide señal del cielo, viene el fuego y consume el holocausto. Nos dice la palabra que Jezabel lo quiere matar. Él se va, huye y va por el desierto. Los ángeles del Señor lo acompañaron, pero llegó un momento muy importante. Yo te lo quiero leer. Desde el versículo 11 voy a leer. Te comenté más o menos el principio para no sacarlo de contexto. Dice: Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Prestar atención aquí. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego. Mira lo que dice aquí. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Quiero detenerme aquí un momento. Cuando vemos quién era el profeta Elías, el profeta Elías fue un profeta muy certero de parte de Dios, pero él estaba acostumbrado a la guerra, él estaba acostumbrado al ímpetu, él estaba acostumbrado al fuego, él estaba acostumbrado a llevarse por delante a todos. Ahí precisamente venía, cuando él iba huyendo, venía de haber degollado a 400 profetas de Baal. Él había experimentado cómo Dios había respondido por medio del fuego y cómo Dios no lo había dejado mal delante de todos estos profetas de Baal. Pero nos dice la palabra que llegó un momento que en medio de que él está huyendo y él está metido en aquella cueva, nos dice la palabra que él escucha un viento poderoso. Viene un viento, un gran viento poderoso. Dice que quebraba las peñas, quebraba las piedras, quebraba las montañas. Pero dice la palabra aquí que acabamos de leer: pero Dios no estaba en aquel viento. Tras el viento nos dice que vino un terremoto, pero Dios no estaba en ese terremoto. Tras ese terremoto dice que vino un fuego tremendo, pero Dios no estaba en ese fuego. Pero tras ese fuego dice que se manifestó un silbido apacible y delicado. Y este es el tercer punto que queremos hablarte en esta mañana. Una de las características de Dios es que Dios se manifiesta en lo apacible. Que es algo apacible, es algo delicado, algo que dice que es carente de violencia. Elías estaba acostumbrado a la violencia. Elías estaba acostumbrado al fuego. Elías estaba acostumbrado al terremoto. Elías estaba acostumbrado al viento recio de Dios. Pero aquel día Dios se manifestó de una manera diferente. ¿Sabes? Si como creyente estás acostumbrado, estamos acostumbrados a que venga el fuego de Dios, a que venga el viento de Dios. Estamos acostumbrados a que Dios se manifieste como un terremoto y creemos que ese es el poder de Dios. Pero aquí nos dice la palabra de Dios y siento la presencia de Dios cuando te digo esto, que cuando se manifestó este silbido apacible y delicado, Elías cubrió su rostro. La gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios vino sobre Elías y Elías entendió que Dios se estaba moviendo de una manera diferente. Uno de los ejemplos nos decía el apóstol hace unas semanas atrás, cuando viene Juan y Pedro, en un momento vienen a consultar al Señor y ellos le dicen: ¿quieres que mandemos a pedir fuego del cielo como hizo Eliseo? Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque no era el tiempo de manifestar eso. ¿Sabes? Muchas veces hay hombres o profetas o pastores que te están incitando a que tú manifiestes el fuego, a que tú vengas y hay que guerrear y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero yo te quiero decir, yo creo y yo lo profetizo en el nombre de Jesús, que estamos en el tiempo del silbo apacible de Dios, del amor de Dios, porque el amor de Dios es la mayor expresión de su poder. Elías, cuando vio esto,
comenzó una nueva etapa en su ministerio. Cuando terminamos de leer estos versículos, Elías viene y le cuenta al Señor, cuando Dios le pregunta a través del siervo apacible: ¿qué haces aquí? Él le dice: he sentido un vivo celo por Jehová, porque todos han abandonado el camino de Jehová tras Baal. Y Dios le dice: Elías, tranquilo, porque yo me guardaré 7,000 rodillas que no han besado ni se han inclinado delante de Baal. Elías pensaba que si él no hacía nada, entonces Dios no iba a hacer nada. Elías pensaba que si él no oraba, que si él no intercedía, entonces Satanás, el diablo, iba a ganar, o Baal iba a ganar. Pero Dios le dice: Elías, tranquilo, aunque si hacemos un cálculo de millones de personas como habían en la nación de Israel, que nada más quedaran 7,000 rodillas, era muy poquito. Pero ¿qué te quiero decir? Dios es soberano y Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Elías estaba diciendo: Señor, solamente yo he quedado. Cuando tú entiendes el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí, dice que Elías se quería matar. Él quería morirse por lo que estaba ocurriendo. Pero Dios le dijo a través del siervo apacible: tranquilo, Elías, quédate quieto, repósate en paz, porque yo me guardaré 7,000 rodillas. Y le da un propósito al profeta. Él le dice: porque irás y ungirás a Eliseo para que se quede en tu lugar. Irás y ungirás a Asael. Irás y ungirás a Jehú. Y ellos se encargarán de Jezabel. Porque el que escape de la espada de Jehú, Hazael lo alcanzará. El que escape de la espada de Hazael lo alcanzará la espada de Eliseo. Elías pensaba que había llegado a su fin, que ya estaba todo perdido, que Baal le había ganado. Tenía temor, estaba lleno de tantos temores que estaba encerrado en una cueva. Pero Dios no vino esa noche o ese día a él con un fuego. Dios no vino y le manifestó un terremoto. No, él le dijo a través de un siervo apacible: sal de esta cueva y ve a cumplir el propósito que yo tengo contigo. Porque el propósito que yo tengo contigo no está superditado, no está ligado a lo que tú hagas o no hagas, Elías. Está superditado y está ligado a lo que yo quiero hacer, al propósito que yo tengo. Y yo te quiero decir, hay propósitos que Dios tiene con las naciones de la tierra. Y estos propósitos se van a cumplir sin necesidad de que nosotros hagamos o no hagamos. Porque cuando Dios decide hacer algo, Dios lo hace ya, porque Él es soberano. Entonces Elías, a partir de ese momento, necesitaba tener la confianza en Dios y que Dios se iba a manifestar de una manera diferente. Y yo te quiero decir esto en este día para terminar y finalizar. Deja que el silbido apacible de Dios se manifieste en tu ministerio, se manifieste en tu casa, se manifieste en tu vida. Esta mañana hemos venido a establecerte 3 puntos: ágape, lo que es escatimar, y lo que es el silbido apacible de Dios. Estas son 3 características también de la naturaleza de Dios: que Dios no escatima, que Dios tiene un amor pleno y completo, y que Dios también se manifiesta en muchas ocasiones a través de un silbido apacible y delicado. Queremos terminar en esta mañana con una adoración aquí con la pastora Yanubis, que nos va a estar cantando. Sí, sí. Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Dile ya en tu casa: fidelidad.
misericordioso. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Gracias, Señor, porque todo lo que te necesitamos, Señor, es a ti. Porque tú eres tan bueno, Señor, tu fidelidad, Señor, está ahí constantemente todos los días de nuestra vida. Tu amor, Señor, mostrado en diferentes facetas, Padre. Gracias.